Me dice Luis Enrique Arismendi 47. ¿Cuál es su opinión de la obra de Lovecraft? Y si le gusta, ¿cuáles son sus relatos favoritos? Yo soy un gran fan de Howard Phillips Lovecraft. Soy un defensor, además, de la obra de Howard Phillips Lovecraft porque hace un tiempo se desarrolló un debate bastante irracional porque creo que la Asociación de Terror, de relatos de escritores de terror, de literatura de terror de Estados Unidos, su premio, el premio que daba era un busto de Howard Phillips Lovecraft. Entonces alguna escritora negra que se dio cuenta de esto dijo que ella no aceptaba que le dieran un premio de un hombre que era racista. Lo cual es cierto. Howard Phillips Lovecraft era racista en la década de 1930, como el 99,9% de los Estados Unidos, de todos los blancos de Estados Unidos. Cualquier obra literaria de alguien de los años 30 es muy probablemente de alguien que era racista, que tenía concepciones racistas, que tenía visiones de diferencias raciales que hoy sabemos que son irrelevantes o inexistentes. Pero acusar a Lovecraft de eso, luego dirás que si los escritores del siglo XIX eran sexistas, pues sí, casi todos, salvo el papá y el abuelo de Mary Shelley y otros 3 o 4, pero en general el feminismo no era lo más común en el planeta, como no lo es hoy en toda América Latina. En las urbes sí, en el campo no. Entonces, yo soy un gran defensor de Lovecraft, a sabiendas de que era un hombre que tenía los defectos de su época y de su momento. Que no apoyo, por supuesto, pero tampoco puedo condenar, porque si tú y yo hubiéramos nacido y vivido en la década, en el tiempo y lugar de Howard Phillips Lovecraft, habríamos sido como Howard Phillips Lovecraft, es lo normal. Howard Phillips Lovecraft funda una forma de terror. Mira, te voy a contar. Las historias de terror generalmente, en el pasado antiguo, provenían de la amenaza externa. Ya fueran seres sobrenaturales o muertos vivientes o víctimas de maldiciones, estamos hablando de fantasmas, estamos hablando de vampiros, estamos hablando de hombres lobo, estamos hablando de zombies. Había una amenaza externa, las brujas, por supuesto, que atacaba a una sociedad, a una comunidad, a un grupo humano, a un pueblo, a una ciudad, a un país. Y los héroes que protagonizaban estos relatos de terror tenían por objeto devolver el mundo a su estado natural. Van Helsing y su gente matan a Drácula, y aunque han muerto algunas personas víctimas precisamente del vampiro, se restablece la normalidad. El mundo vuelve a su cauce, las cosas se tranquilizan. Aparece entonces un señor que se llamó Edgar Allan Poe. Y Edgar Allan Poe te dice, no, la amenaza no viene de fuera, viene de dentro. Sí tiene amenazas de fuera, la máscara de la muerte roja es una, pero la peor amenaza viene de dentro. Y de esa no te puedes escapar tan fácil. El corazón delator, el tipo que siente, que escucha el corazón de la persona que ha asesinado. El asesino que empareda a otro tipo en el barril de Amontillado, que a mí me parece una de las obras más aterradoras que se han escrito jamás. Edgar Allan Poe no tiene nada sobrenatural, no aparecen fantasmas, no aparecen hombres lobos, no aparecen... Lo único que yo recuerdo que aparece como un fenómeno externo es la máscara de la muerte roja, que sin embargo es una enfermedad. Evidentemente la máscara de la muerte roja está basada en la peste negra o la peste bubónica. Y cambia totalmente Edgar Allan Poe la propuesta del terror. ¿Qué es lo que hace en el cine? Siempre lo dije yo, Freddy Krueger. Cuando el enemigo está dentro de tu cabeza, está en tus sueños, huir de él es prácticamente imposible, ¿no? Howard Phillips Lovecraft da un tercer paso. No podemos volver a la normalidad porque la amenaza es infinitamente mayor que nosotros y no podemos vencerla.
Es decir, la amenaza externa del pasado junto con la impotencia del terror de Poe convierte a los relatos Lovecraftianos en más que terror, en un proceso de angustia permanente. Están allí, vienen de fuera, han vivido más que nosotros, vienen del exterior, vienen del espacio exterior, vienen de la antigüedad más absoluta, con un poderío tal que para ellos somos menos que mosquitos. Y esos antiguos Yog-Sothoth y Cthulhu son seres ante los cuales no valemos nada. Entonces es una vuelta de tuerca nuevamente que a mí me parece importantísima en la historia, en los relatos de terror. Luego los retomarán otros grandes escritores, Clive Barker, Kingsley Amis, etc. Esa aportación de Lovecraft me encanta. Me encanta su estilo. El estilo de Howard Phillips Lovecraft es un estilo enormemente farragoso que en cualquier taller literario te pegan si lo haces. La profusión de adjetivos que tiene para describir las cosas y que sin embargo crea atmósferas con esos adjetivos que estarían formalmente mal vistos, es capaz de crear atmósferas como las de... estoy tratando de acordarme. De La sombra sobre Innsmouth, ¿no? Entonces, soy un enorme admirador de Lovecraft. Siento siempre una enorme compasión por él, porque es una persona que como yo era terriblemente asocial, pero era peor que yo. No podía hacer una familia, no tenía... Todos sus amigos eran por carta, raras veces se veía con gente, vivía aislado, su intento de matrimonio fue un fracaso, muy a la manera de Borges. De alguna manera se sentía la reencarnación de Edgar Allan Poe. Vivía una angustia interna y una tormenta inacabable en su mente que lo vuelve un hombre digno de enorme compasión, por lo menos a mis ojos, ¿no? Pero su obra a mí me parece verdaderamente espectacular y siento que influyó en toda la literatura actual. No hay giros de la literatura post-Lovecraft que no tengan algo de Lovecraft. Y al español llega a través de Borges. Pero Borges es un gran admirador de Lovecraft. Borges retoma elementos del universo Lovecraftiano y con ello llega a la narrativa posterior en América Latina, ¿no? Parte del mal llamado realismo mágico tenía elementos Lovecraftianos. Así que yo creo que su influencia es absolutamente innegable, como en español es innegable la influencia de Borges, aunque muchas personas lo consideran un escritor de segunda, porque no lo han leído y porque no están dispuestos a romper su estilo de lectura. Bueno, claro, cuando estás escribiendo que viene el monstruo y te va a matar, tú te imaginas, viene el monstruo, me va a matar y yo estoy escribiéndolo en un papelito, es un poco absurdo. Pero por otro lado es la única forma de transmitir lo que esa persona está viviendo y que sea por escrito lo vuelve mucho más sólido. Y lo tenemos en varios relatos de Lovecraft. Está escribiendo, el otro pues, está a punto de morir, termina con una línea, es lo único que falta, ¿no? Que termine con una línea cuando el monstruo le ha arrancado la garganta. Lo transmite mucho más que si fuera solamente el diálogo interno del personaje. A mí me interesa muchísimo la creación de personajes, siempre me ha interesado como escritor. Y siempre me ha encantado como lo hizo Lovecraft y el universo que es capaz de crear, que luego los mitos de Cthulhu son retomados por multitud de escritores que los enriquecen, los amplían. Yo mismo llegué a escribir algún relato. Yo y un amigo que tenía yo, Héctor Chavarría, escribíamos sobre los mitos mexicanos, inventamos un libro como el Necronomicon del árabe loco Abdul al-Azred. Nosotros teníamos la verdadera historia de los volcanes de la Ciudad de México de Martín Díaz y teníamos escrita la biografía de Martín Díaz y teníamos relatos Lovecraftianos situados en México. Esto no lo hace cualquier escritor. Ese impacto sobre otros escritores no lo tiene cualquiera. Así que creo que he respondido a tu pregunta. Dice Luis Enrique Martínez, Luis Enrique Arismendi, que Lovecraft era aún más racista de lo que era la persona promedio en esa época. No creo,
Por ejemplo, tenía amigos judíos, algunos de los escritores del círculo Lovecraft eran judíos, y eso estaba peor visto muchas veces que los negros, ¿no? ¿De dónde sacas que era más racista? Insisto, te lo puedo decir. Pese a sus visiones, puntos de vista personales antisemitas, Howard Phillips Lovecraft mantuvo relaciones amistosas y profesionales con muchos individuos judíos, entre ellos su esposa, Sonia Green, los poetas Samuel Loveman y Robert Bloch, que además es un gran escritor de terror y parte del círculo Lovecraft, y gente con la que intercambiaba cartas como Adolphe de Castro. Generalmente separaba sus prejuicios personales de estas relaciones y nunca les expresó esos puntos de vista a ellos. ¿Qué te puedo decir? Yo conozco gente racista cuyos hijos adoptaron un chico negro, y para ellos el chico negro es lo más bonito del mundo y es el niño más hermoso y es el niño más inteligente, el niño más bueno. ¡Wow! Es su nieto, es su nietecito. Vino de Haití, pero es su nieto y lo adoran y no hay... Y es gente que tú sabes que es racista. Y un día una señora que yo conozco le dijo a su nieto cuando tenía 8 o 9 años, sí, ay, pero yo no sé cómo vas a hacer para casarte luego porque hay tan pocas negras en España. Claro, si esto es una visión profundamente racista. Como el niño es negro, se tiene que casar con una chica negra. No. Yo tengo muchas amigas que han casado con negros y muchos amigos que han casado con chicas negras y asiáticas y de todo. Pero la visión de esta mujer está formada en el franquismo. Entonces es un racismo que puede aplicarse en todos lados menos con su nieto. Pasan cosas así en la vida. Pasan cosas así en la vida.